Bienvenidos una vez más a nuestro rincón virtual, ese espacio donde la pasión por las narrativas románticas y los momentos icónicos de vuestras parejas favoritas cobra vida. Si esta es vuestra primera incursión en nuestro canal, un abrazo cósmico y lleno de calidez para cada uno de vosotros. Esperamos de corazón que os quedéis, porque hoy nos embarcamos en un viaje que promete derretir hasta los corazones más escépticos. Preparaos para sumergiros en un evento que ha logrado acaparar todas nuestras miradas y, sin lugar a dudas, ha robado una buena porción de nuestros suspiros de amor. Estamos hablando del increíble aniversario romántico de Hande y Kerem en la majestuosa ciudad de la luz, París ***. Sí, lo habéis escuchado perfectamente. La pareja que ha logrado conquistar el globo terráqueo con esa química palpable y esa conexión que traspasa la pantalla, está celebrando su amor, que se vislumbra como eterno, en el epicentro del romance planetario. Así que acomodaos bien, dejad que vuestras mentes se preparen para un viaje de ensueño, y una cosita más, si por un capricho del destino aún no habéis hecho clic en ese botón rojo que reza suscribirse, ¿a qué esperáis? Os aseguramos que no querréis perderos ni un ápice de lo que tenemos preparado para vosotros y para todos los devotos seguidores de estas historias que nos inspiran y nos hacen soñar despiertos. Y es que, como el título de nuestro vídeo proclama con orgullo y sin temor a equivocarnos, el amor eterno de Hande y Kerem se viste de gala en París. La noticia, como era de esperar, ha corrido como la pólvora digital, inundando nuestras redes sociales con una avalancha de notificaciones y colmando los foros de fans esparcidos por todos los rincones del planeta con mensajes rebosantes de felicitación, admiración y pura emoción. Ver a esta pareja, que ha atravesado juntos tantas etapas de júbilo, pero también ha demostrado una fortaleza admirable al superar juntos los desafíos que la vida y la fama les han presentado, celebrar un hito de tal magnitud en un escenario tan emblemático y cargado de historia como París, es sencillamente una fuente inagotable de inspiración. Esto no se trata de una simple escapada romántica, amigos míos, esto es una declaración de amor a escala global, un homenaje vibrante y conmovedor a esa conexión tan especial y única que comparten, y que tantos de nosotros admiramos con profunda devoción. Permítanme pedirles que cierren los ojos por un instante e imaginen la escena, las calles empedradas y bañadas por la luz dorada de París, el aire perfumado con el aroma embriagador de los croissants recién horneados, la Torre Eiffel, ese faro de la ciudad, brillando con una intensidad deslumbrante bajo el manto estrellado de la noche. Y en el epicentro de todo este cuadro perfecto encontramos a Hande y Kerem, dos almas que se encontraron en el camino, y ahora, juntas, celebran el viaje que han construido. Es un escenario que parece sacado directamente de un guión cinematográfico de los más románticos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace a este aniversario, a esta celebración, tan excepcionalmente especial? Más allá de la elección de una ciudad tan cargada de romanticismo, reside en la propia esencia de la historia de Hande y Kerem. Hemos sido testigos privilegiados de su evolución, de cómo su relación, nacida en el crisol de la ficción, ha florecido con una autenticidad deslumbrante hasta la vida real, conquistando no solo a los personajes que interpretaron magistralmente, sino también a un público global que se ha rendido ante su autenticidad innegable y la complicidad que irradian en cada una de sus apariciones. Cada proyecto que han compartido ha sido un rotundo éxito, y parece que esa magia intrínseca, esa chispa inconfundible, se ha trasladado sin fisuras a su vida personal. Este aniversario no es más que la confirmación palpable de que su amor es tan real, tan potente y tan genuino como las emociones que logran transmitirnos en cada una de sus interpretaciones. París, con su aura indiscutible de romance eterno y sus paisajes que evocan la belleza de los cuentos de hadas, se erige como el escenario idóneo, el lienzo perfecto, para que escriban un nuevo y deslumbrante capítulo en la narrativa de su amor. Podemos visualizarlos paseando de la mano a orillas del majestuoso río Sena, disfrutando de una cena íntima a la luz de las velas en un acogedor bistró que rezuma en canto parisino, o tal vez compartiendo un beso apasionado con la silueta icónica de la Torre Eiffel como telón de fondo. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas suena a pura y deliciosa perfección romántica. Sin duda alguna, muchos de vosotros, al igual que yo, habréis estado mordiéndoos las uñas de la curiosidad, preguntándoos con fervor cómo están celebrando este día tan trascendental. ¿Han planeado algo exótico y fuera de lo común? ¿Han seleccionado un restaurante con vistas panorámicas que corten la respiración? ¿Han intercambiado regalos carga? Dos de significado, detalles que hablen directamente al corazón. Si bien es cierto que los detalles más íntimos de su celebración suelen permanecer en el ámbito de lo privado, las imágenes que se filtran y los gestos que trascienden hasta nosotros nos ofrecen pequeñas pero significativas pinceladas de esta esperada celebración.
Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que cada instante que comparten, cada sonrisa que brota de sus labios, cada mirada cómplice que cruzan, es una prueba irrefutable del profundo y poderoso amor que los une. Y eso, queridos amigos, es lo verdaderamente conmovedor. No se trata de la opulencia desmedida o de la elección de un lugar exótico, sino de la conexión genuina, del afecto sincero y de la admiración mutua que demuestran en cada uno de sus actos. París en este contexto se convierte en el lienzo perfecto donde plasmar la belleza intrínseca de su relación, un lugar donde cada rincón parece susurrar promesas de amor eterno, y donde los cuentos de hadas parecen volverse, por fin, una hermosa realidad. Este aniversario, más allá de ser una celebración pública, nos sirve como un poderoso recordatorio de la importancia vital que tiene el acto de celebrar nuestro propio amor, de nutrirlo constantemente con gestos de cariño y de dedicar tiempo valioso a la creación de momentos especiales, sin importar las circunstancias que nos rodeen o el lugar en el que nos encontremos. Hande y Kerem nos ofrecen un ejemplo digno de admiración sobre cómo mantener viva la llama de la pasión, la chispa del romance, incluso en medio de agendas apretadas y la constante y a veces abrumadora atención mediática. Su viaje a París no es simplemente una escapada, es una inversión consciente y profunda en su relación, una oportunidad para reconectar a un nivel más íntimo y para reafirmar, con renovado fervor, los votos que se hicieron. Y para nosotros, sus espectadores y admiradores incondicionales, es un faro de esperanza, un recordatorio tangible de que el amor verdadero no solo existe, sino que cuando se encuentra, merece ser celebrado con toda la pompa y circunstancia posible. Es como si París, con su atmósfera mágica y su aire de ensueño, actuara como un amplificador, potenciando aún más la fuerza indestructible de su unión, haciendo de este aniversario un evento verdaderamente inolvidable. Más allá del brillo de las cámaras y el destello de los flashes, lo que verdaderamente resuena en nuestros corazones es la historia intrínseca de dos personas que en un momento dado, decidieron elegirse mutuamente, que se han brindado apoyo incondicional en cada paso del camino, y que juntas han edificado una relación sólida y duradera. París, la ciudad por excelencia de los enamorados, se presenta como el escenario perfecto para que esta hermosa historia de amor continúe escribiéndose con letras de oro. Imaginen la escena por un momento, durante el día, explorando las majestuosas galerías de arte que albergan tesoros invaluables, paseando de la mano por los serenos jardines de Luxemburgo, o quizás perdiéndose en la grandiosidad del Museo del Louvre. Y al caer la noche disfrutando de un romántico crucero por el Sena, con las luces parpadeantes de la ciudad reflejándose como diamantes sobre la superficie del agua, o deleitándose con una cena en uno de esos restaurantes íntimos y llenos de encanto que solo París sabe ofrecer. Cada detalle, cada experiencia vivida, se suma a la narrativa épica de su amor, fortaleciendo aún más los lazos inquebrantables que los unen. Y es que cuando nos detenemos a hablar de Hande y Kerem, no nos referimos simplemente a dos actores talentosos, dotados de una habilidad interpretativa excepcional. Hablamos de una pareja que ha logrado cautivar a millones de almas en todos los continentes. Su química en la pantalla es, sin duda alguna, innegable y electrizante, pero es esa conexión que emana fuera de los escenarios, esa complicidad espontánea y genuina, lo que realmente logra enamorarnos profundamente. Este aniversario en París no es sino la culminación de innumerables momentos compartidos, de incontables risas que han resonado y de esas miradas cómplices que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Es un testimonio vibrante de que su amor es un viaje continuo, una aventura emocionante y enriquecedora que fortalece su relación a cada paso. París, con su encanto atemporal y su atmósfera inigualable, se erige como el marco perfecto, el escenario ideal, para celebrar este amor, un amor que, al igual que la ciudad misma, tiene la capacidad innata de inspirar, de conmover y, sobre todo, de enamorar. Así que mientras dejamos volar nuestra imaginación y visualizamos a Hande y Kerem deleitándose con cada instante mágico que la capital francesa les ofrece, recordemos que su historia es, en muchos sentidos, un espejo de aquello que todos anhelamos en nuestras propias vidas, un amor que perdure en el tiempo, una conexión emocional profunda y la maravillosa capacidad de encontrar la magia en los instantes más simples y cotidianos. París, con su aire impregnado de romanticismo y sus rincones cargados de historia y de leyendas, es el lugar ideal, el paraíso terrenal, para que su amor eterno continúe floreciendo y expandiéndose. Cada postal que nos llegue desde la distancia, cada pequeño detalle que se filtre a través de las redes, será un motivo más para sonreír, para emocionarnos y para celebrar con ellos este capítulo tan especial y trascendental en sus vidas.
En resumen, mis queridos amigos, hemos viajado a través de las románticas y emblemáticas calles de París, no físicamente, pero sí a través de nuestra imaginación, para ser testigos, aunque sea a la distancia, de la hermosa celebración del amor eterno de Anne y Kerem. Hemos desgranado cómo esta ciudad icónica se convierte en el telón de fondo perfecto, el escenario ideal, para su aniversario. Hemos reflexionado sobre la inspiración que nos brindan como pareja, esa fuente inagotable de optimismo y de fe en el amor. Y hemos sentido la magia intangible que rodea a su relación, una fuerza que parece trascender la realidad. Hemos evocado los escenarios perfectos, las situaciones idílicas, para que disfruten de este momento tan especial, reafirmando, una vez más, la fuerza inquebrantable de su vínculo. Y ahora llegamos al final de este apasionante recorrido virtual, pero no a vuestra participación, que es lo más importante. Me encantaría, de verdad, saber qué pensáis sobre este maravilloso aniversario. ¿Consideráis que París es el lugar ideal para una celebración de esta envergadura? ¿Qué momento romántico os gustaría, en vuestros sueños más guionizados, que Anne y Kerem vivieran en la ciudad de la luz? Dejadme vuestras opiniones más sinceras, vuestras reflexiones más profundas y si tenéis alguna anécdota relacionada con París o con ellos que queráis compartir, no dudéis en hacerlo en la sección de comentarios que encontraréis justo aquí abajo. Me encanta, absolutamente me encanta, leer cada una de vuestras aportaciones y sentir vuestra conexión con estas historias. Y si, al igual que yo, habéis disfrutado de este viaje romántico y emocionante tanto como se puede disfrutar a través de una pantalla, no olvidéis, por favor, darle un buen y sonoro asterisco me gusta asterisco a este vídeo. Compartidlo sin dudar con todos vuestros amigos, esos que también vibran con estas historias. Y por supuesto, si por algún despiste del universo aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal. Es la única manera de aseguraros de que no os perderéis ni una sola de nuestras futuras historias, ni una sola de nuestras emocionantes noticias. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias frescas, más inspiración que os llenará el alma y por supuesto, mucho, mucho más amor. Un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y hasta la próxima aventura virtual.